Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva edición de La Red. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado presente desde hace ya varios meses en nuestras vidas y que cada día nos sorprende con una cosa distinta. Cada mes, cada semana va volando la información que hay alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito sobre el tabú, tal vez, que sentimos sobre la inteligencia artificial para verlo un poco más cara a cara, ¿no? La inteligencia artificial es parte de nuestra realidad y es algo que nos tocó vivir. Y es que la inteligencia artificial es uno de los avances tecnológicos más impresionantes y añorados por el ser humano desde hace siglos. Y por eso les preparé un resumen de la inteligencia artificial en el mundo. Se los dejo por acá. El sueño de la inteligencia artificial ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace siglos, desde Aristóteles pensando en un conjunto de reglas que expliquen el funcionamiento de la mente, Ada Lovelace, quien sembró la semilla de la primera idea de lo que más tarde sería el software, o Warren McCulloch y Walter Pitts, que presentaron un modelo de neuronas artificiales, hasta Alan Turing, quien diseñó la máquina universal, la bola del Internet. En 1956 se realizó la conferencia de Dartmouth, un evento considerado el germen de la inteligencia artificial y donde surgió el nombre que actualmente usamos para nombrar este tipo de tecnología. Desde entonces, la cantidad de programas, lenguajes de programación, algoritmos, sistemas, computadoras, juegos y más aspectos de nuestra vida cotidiana utilizan la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está presente en la economía, en la medicina, en la ingeniería, en el transporte, en las comunicaciones, en la guerra. Es parte de nuestro día a día desde hace años. Pero, ¿por qué se ha vuelto tan popular últimamente? Todo empezó con la liberación de algunos de estos softwares como DALL-E o ChatGPT para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pudiera utilizarlas. Desde entonces hemos tenido acceso tanto a imágenes como canciones que coquetean con nuestros deseos y fantasías como sociedad, en donde quizá un político de derecha horrible como Trump es encarcelado. O podemos escuchar una versión de alguna canción noventera en la voz de Valentín Elizalde. Cuando estabas aquí, no te pude mirar. Eres como un ángel. Pero el futuro de la inteligencia artificial no se queda nada más en lo creativo. Y es importante que empecemos a reconocer y a reflexionar sobre nuestra relación con ella. Y bueno, ya que tenemos identificado un poco más de qué forma la inteligencia artificial es parte de nuestra vida, pues les comparto esta entrevista que le hice a Abraham Esley, fotógrafo y creador de contenido con inteligencia artificial, que lleva ya varios meses adentrándose en el increíble mundo de la inteligencia artificial desde la imagen y con el que vamos a platicar sobre varios temas, ¿no? Que nos han estado zumbando los oídos, ¿no? La verdad, la creatividad, los tiempos en los que se crea con la inteligencia artificial y sobre todo el tiempo histórico que estamos viviendo y el no tenerle miedo a esta nueva herramienta, sino que nos preparemos para aprender a usarla y nos preparemos para el mundo que se está construyendo a partir de la existencia de estas nuevas tecnologías. Hola Abraham, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en la red. Hola, hola. Gracias por la invitación al espacio. Y pues nada, platiquemos de esto que a todos nos tiene bien asustados y emocionados. Sí, cuéntanos, ¿tú cómo te empezaste a acercar a la inteligencia artificial y cuál fue tu primera impresión, ¿no? Cuando empezaste a usarla. Pues mira, yo tengo hace como 15 años más o menos, comencé en una agencia en agencias de publicidad y hace como 6, yo creo. eh, Trabajé muchos años como creativo, ¿no? Y hubo una idea muy famosa en el medio de la publicidad que es chiquito, una idea me parece que en Holanda, en donde con inteligencia artificial replicaron una obra, creo que de Rembrandt, se llamaba El Nuevo Rembrandt, algo así. En ese momento la inteligencia artificial no es la de hoy, ¿no?
pero sí recuerdo que se me quedó muy grabado. De hecho, en Instagram subí hace como 2 años, tres, no, como 3 años, un video que a la postre o con el tiempo se convirtió en este concepto que ahora ya lo tengo en el blog o en el newsletter que se llama Artificial, en donde yo me cuestionaba, todo esto fue antes de que explotara todo esto, ¿eh? Yo me cuestionaba por qué la palabra artificio y arte o artificial y arte suenan muy parecidos. O sea, yo me preguntaba, ¿tendrán que ver algo? Y sí tienen que ver. O sea, la palabra arte y artificio o artificial tienen como un tatarabuelo en común, etimológicamente hablando, que viene del griego que es tecné. En esa época no existía el concepto de artificial ni de arte, simplemente era crear algo, ¿no? Y después, y obviamente, hoy en día el arte y lo artificial no es lo mismo, pero tienen que ver. Entonces, justamente por eso este concepto de artificial que se me ocurrió. Y fue con esa obra o con esa idea publicitaria que se llamaba El Nuevo Rembrandt, sí, creo que así se llama, y ahí además lo imprimían. O sea, hicieron como un análisis de todas las obras de él y luego lo imprimieron, ¿no? Con texto, con relieve y todo. Ese fue el primer acercamiento y siempre me ha gustado la tecnología. Pero cuando vi esa pieza dije, órale, está bien interesante. Me clavé, pero no tanto porque en ese momento la inteligencia artificial que hoy a todo mundo nos tiene, que se volvió mainstream y todo el mundo estamos afectados por ella, no es un tipo de inteligencia artificial, o sea, cualquiera, es inteligencia artificial generativa. Cada vez es más común el nombre, ¿no? Porque inteligencia artificial existe desde hace décadas, pero en otras cosas, ¿no? Como en Google, en Spotify, los algoritmos que detectan, etcétera, ¿no? Y así fue como me llamó la atención. Y eso te digo de esa obra o de esa idea y de ese video que publiqué hace 3 años, ahí empezó, ¿no? La cosquilla. Y la otra cosa fue que hace 2 años, ya se van a cumplir año y medio más o menos, un año y medio, 2 años, salió Dalí 2, ahorita ya van por el 3 y salió Midjourney. Y ahí fue cuando yo como fotógrafo, luego me di cuenta que seguir el consejo que siempre me doy, que es autoliquídate a tiempo. O sea, la fotografía como producto publicitario, porque yo hago foto publicitaria también, además de calle, pues tienen los días contados, porque al mercado le interesa un comino quién hace la foto, ni quién está. Lo que le interesa es rápido, bonito y barato, ¿no? Y la inteligencia artificial es eso, es rápido, bonito y barato. Estaba leyendo un texto de Wired que hablaba sobre la música y la inteligencia artificial y mencionaba esto, que una de las personas a las que entrevistaron decía esto que acabas de decir, que a la industria en realidad no le importa quien lo haga, ¿no? O sea, desde el lado artístico, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy interesante, ¿no? Y hay quienes en ese mismo texto que les voy a poner el link ahorita en un momento, hablaba de que Grimes lo que hizo fue subir, dejar que usen su voz, pero pidiendo que el 50% o el 10% de las ganancias, algo así, de la canción, si le va bien, para quien use su voz, sea para ella, ¿no? Y fue como, y dijo, no, pues es que esto es algún avance tecnológico que tenemos como que explorar y que en unos años, cuando la gente vea lo que se hizo, pues va a ser súper interesante, ¿no? Ya con los avances tecnológicos que tengamos en el futuro. Pero esta otra persona decía justamente que a las empresas no les importa realmente quién lo haga, ¿no? Sino que les importa que sea rápido y que sea funcional. Entonces, creo que me gustaría que platicáramos de cómo usar la inteligencia artificial como una herramienta y no tenerle miedo y también aprender a identificarla, ¿no? O sea, creo que a todos nos pasó que nos comimos algunas imágenes de Trump siendo detenido, ¿no? O el Papa usando tenis y viéndose muy a la moda, ¿no? Pero ¿cómo identificar cuando estás frente a algo que es inteligencia artificial y que puede usarse como algo falso, sobre todo en tiempos tan complejos como ahora, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Palestina, que volvió a abrir, bueno, no volvió a abrir porque siempre ha estado esta tendencia de propaganda, ¿no? Desde todos los gobiernos, pero pues ahora está mucho más delicado el tema de la propaganda política, ¿no? Lo vimos hace una semana con el audio de Batres, ¿no? Que empezó a circular esta información de que supuestamente era inteligencia artificial o no era inteligencia artificial este audio, pero como nosotros, como
como personas expuestas a esto, podemos identificar cuando algo es inteligencia artificial y cuando no es inteligencia artificial. Pues mira, yo te diría que quizás hoy hay maneras de identificarlo si tienes el ojo muy entrenado o el oído muy entrenado, si eres músico o si eres fotógrafo. Sí hay pequeñas cosas, pero no tiene ningún caso que les explique porque en 6 meses va a ser indistinguible. Yo creo que lo más importante ahorita es entender los conceptos que están hasta arriba y también entender en qué momento de la humanidad nos tocó vivir. Nos tocó vivir un momento muy particular que muy pocas generaciones tienen el privilegio de vivir, que es la transición de nuestra especie, ¿no? Sé que suena muy así como, ay, no, no exageres, no, no estoy exagerando, o sea, es una realidad. Entonces, de repente creemos que el concepto de verdad o el concepto de matrimonio o el concepto de amor o el concepto de periodismo son naturales y siempre existieron. Nada de eso es natural. Nada de eso es natural. Son palabras, son conceptos que nos inventamos en algún momento para poder convivir. Por ejemplo, ahorita tú dices nosotros, ¿no? Eso hace 5 años, hace 10 años era absurdo. Hoy no lo es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo adopta. Entonces ya no es absurdo, ¿no? Y yo creo que lo más difícil ahorita de entender es que el concepto de verdad se va a transformar. O sea, la palabra, el concepto de verdad se va a transformar, al igual que, por ejemplo, el derecho de autor. El derecho de autor o el copyright no tiene ningún sentido en esta época, porque es como si, a ver, si tú pones a dos personas con hambre y pones 1 kilo de carne, se van a pelear, ¿no? Que eso es venir de una época de escasez creativa, que es de la que vivimos antes de este año. Si tú tienes 1 tonelada de carne y tienes a dos personas, ¿se van a pelear? ¿Por qué se pelearían? Si, en este momento, ¿por qué pelearse por la autoría de la creatividad cuando la inteligencia artificial en Midjourney puedes hacer 160 imágenes muy artísticas y el que está detrás entiende el arte, o muy feas y el que está detrás no sabe lo que hace, pero las puede producir 160 imágenes en 2 minutos? ¿Qué caso tiene el derecho de autor cuando ves cuando ves en vivo la capacidad de producción? Y sobre la verdad, yo creo que la verdad nunca ha sido tan importante como creemos, pero antes la verdad era un monopolio y lo tenía el Estado y lo tenía el heteropatriarcado o quien en su momento la controlara, ¿no? El gobierno, los hombres o quien fuera, ¿no? O las mujeres en alguna sociedad, ¿no? Ahora dicen que hay mucha polarización y que la verdad ya no importa y que hay polarización. No, no. Lo que está pasando es que ahora tenemos derechos, todos tenemos derecho a crear nuestra propia verdad y a defenderla. Eso, desgraciadamente, pues tiene una parte fea, ¿no? Que entonces ya la gente no se está entendiendo, ¿no? Entonces, te pongo el ejemplo de la política, ¿no? Yo soy pro AMLO, ¿no? Pero si yo estoy en una comida y alguien está en contra de AMLO, yo no lo voy a sacar. Así le ponga aquí o sea, una prueba real de que lo está haciendo bien, él no me va a creer. Y él me puede enseñar una foto real de AMLO matando un bebé y no lo voy a creer, porque yo quiero creer lo que yo quiero y tú quieres creer lo que tú quieres. Porque la verdad nunca fue absoluta, ni la verdad es general. De hecho, en ciencia hay una gran frase que dice, toda verdad será provisional. Y el problema de hoy es que yo creo que el concepto de verdad, por eso es tan importante las etimologías, hay que irnos de dónde viene la palabra verdad, que ahorita no sé cuál es, no me acuerdo, se va a transformar y la verdad se va a pulverizar y cada quien va a tener su propia verdad justificada en la realidad, ¿no? Porque ¿qué es la realidad? Lo que podemos tocar. Esto no es real, yo no te puedo tocar. Eres una pantalla, pero ¿sabes qué? Ya nos acostumbramos. Y yo creo que tú eres de verdad, pero yo no sé si eres de verdad. No, o sea, fíjate lo que estoy diciendo, es absurdo que yo te vea en una pantalla y yo crea que tú estás ahí, pero ya lo normalizamos. Y la inteligencia artificial hoy es muy disruptiva porque decimos, no, ¿cómo voy a hablar con alguien que ya está muerto, no? Porque sintetizaron su voz y su lenguaje. Es igual de absurdo en el newsletter, en el blog que tengo. Hay una entrada que dice, perdona mi abuelita, lo hice por amor al arte, en donde explico cómo voy a imprimir la foto de mi abuelita y hago fila en un kiosco de Kodak y veo a todos imprimiendo sus muertos. Es igual de absurdo que la inteligencia artificial. No es real, pero creemos que ya es real porque ya crecimos con eso. A un niño que hoy tiene
2 años, créeme que cuando tenga 20, no se va a cuestionar si el tatarabuelo que está platicando con él en inteligencia artificial es natural o no es natural. Lo va a dar por hecho. Entonces, regresando a tu pregunta de cómo puedo distinguir qué es real y qué no es real, te voy a dar varios tips para contestarla. Fíjense en si sincroniza bien los labios con lo que está diciendo. Fíjense en las pequeñas pausas, la cadencia, el ritmo y sobre todo, fíjense si lo que está diciendo concuerda con la biografía de la persona. Si AMLO de repente dice, no, es que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, o estoy de acuerdo, o sea, si él está de acuerdo con algo que en 60 años no estuvo de acuerdo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, de hecho, ese es el valor de las fake news. Todo el mundo critica las fake news, pero lo que no nos damos cuenta es que la fake news cumple un deseo del inconsciente colectivo. No cualquier fake news es exitosa. Necesitas saber oler el futuro. Necesitas poder oler el futuro para hacer una buena fake news. Porque si de repente te dicen, no, Peña Nieto tiene cáncer, ¿qué decimos? Claro, ojalá y le dé, ¿no? Por maldito. Pero porque construya nuestra narrativa, no porque sea real. Y hoy estoy seguro, y es algo que yo cada vez lo acepto más, es la verdad, al menos la narrativa, no la científica, la narrativa, cada vez se va a transformar y esto que te digo, que se fijen en si sincroniza, en la cadencia, en las pausas, todo eso, hoy puede funcionar, María, pero en 3 meses ya no va a funcionar porque cada vez hay mejores IAs, ¿no? Y cada vez va a ser imposible distinguir si es real o no. Lo que sí es más importante en todo esto, y ya ves que dicen, aquí el que va a sobrevivir no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más rico, es el que mejor se adapte y el que aprenda y desaprenda más rápido, ¿no? Por ejemplo, en periodismo, el que yo creo que rápido entienda que no se trata de defender el concepto de verdad, porque ese va a dejar de existir como lo conocemos, y más bien entienda qué es lo que sigue, si se va a fragmentar la verdad y la realidad. Por ejemplo, la realidad aumentada que ya viene fuerte este año, ¿no? Que es otro transgresor. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La otra vez jugando con mi novia, tiró algo y yo fingí que me pegó. Y le dice, ¡ah! ¿No? Pero se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que yo inventé el... Y después ella, jugando y enojada, me pegó de verdad, ¿no? Y le dije, mira, así se hacen las guerras. Primero finges algo que es ficción, pero la ficción termina transgrediendo la realidad. Por eso la gente que hace fake news puede transformar la realidad material. Y por eso Andrés Manuel puede gobernar, porque él gobierna desde la narrativa, no desde la realidad. Todo esto tiene que ver con el pensamiento crítico. Y la única manera de hacerlo es tener tiempo para aprender cosas, ¿no? Pero en resumen, no le veo mucho sentido a distinguir qué es real de qué no es real, salvo que seas una persona muy grande. Por ejemplo, mi mamá me manda videos, oye, ¿esto es real o no es real? Y ya le digo, mamá, no, no es real. Y sobre todo, siempre apelen al sentido común. Si les llega un video que te doy $1 millón por mandar tu número de cuenta, o no lo hagan, no es cierto. El sentido común, que siempre dicen que es lo menos común, es lo que te puede salvar de una estafa. Tú mencionaste lo de Bartres, ¿no? Vamos a suponer que sí es inteligencia artificial. Pero ¿importa si es inteligencia artificial? Si esa noticia ya la vio quien está en contra de él, ya va a tomar una acción en el voto. Ya no tienen, si fue real o no fue real, no importa, porque ya afectó la percepción de la gente. Y yo me di cuenta cuando hablo con mi familia que está en contra del gobierno, están convencidísimos. Y yo también estoy convencidísimo. Y la verdad es que al final mejor echamos, ¿cómo se llama? Pura guasa, ¿no? Porque sabemos que ya nadie va a salir de su burbujita de realidad y verdad. Ahora, para el periodismo es un reto, es un gran reto, y a mí me emocionaría mucho porque si yo estuviera en la redacción de un periódico, yo le diría, pues vamos a hacer un fake news, pero al revés, ¿no? Vamos a imaginar una noticia falsa positiva para que la gente transforme en algo positivo en un futuro, ¿no? Es algo que probablemente a un periodista le rompa la cabeza, ¿no? Porque está atado a un concepto de verdad previo a la inteligencia artificial. Que la IA es solamente, María, una parte de este nuevo mundo. Hay más tecnologías que son muy disruptivas. Por ejemplo, el concepto de metaverso, ¿no? O el blockchain. Todo esto se va a ir integrando y se va a transformar todo muy, 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 muy rápido, más rápido de lo que estamos pensando. Estoy con muchas preguntas, pero creo que me gustaría empezar con
esto que dices de la producción, ¿no? O sea, estamos ya en un momento en el que la producción, tanto de, por ejemplo, en el periodismo, las notas, el clickbait, todo el tiempo tiene que ser, ya era rápido, ahora tiene que ser más rápido. En la creación artística, también esta cosa, esto que nos ha generado el Internet de ir más rápido y más rápido y más rápido. Y esto que dices de que con la inteligencia artificial puedes producir imágenes mucho más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? ¿Cómo cómo cuidar nuestra creatividad, ¿no? ¿Cómo cuidar nuestros propios procesos artísticos o incluso también las mismas narrativas, cómo cuidarlas de esta velocidad incansable en la que nos mete la tecnología, ¿no? Desde la revolución industrial hasta ahora con la inteligencia artificial. ¿Qué has pensado sobre eso? O sea, sí creo que tiene sus ventajas, ¿no? Pero también cómo Muchas cuidar. desventajas. Mira, yo creo que depende mucho del contexto y la historia de uno de nosotros. Y yo no me considero artista porque yo sí creo que el ser artista es un medio, es una industria. Y tienes valores y te cuentas cuentos diferentes. Yo me considero más como un creativo creador, ¿no? Porque tampoco yo soy no elijo narrativas del oprimido o del opresor, ¿no? O sea, es más, apelo más al inconsciente, ¿no? Entonces no me considero artista en ese sentido, ¿no? Sí me considero artista porque hago lo que me canta, lo que yo quiero, ¿no? O sea, no tengo como una agenda, ¿no? De tengo que apoyar, no, yo hago lo que quiero. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo no tengo muchos referentes de trabajo o de cómo hacer las cosas desde el lado artístico. Yo lo hago más como, la verdad, yo me hice, digo, tengo 38 años, pero mi alma de aprendizaje es de 15 años, porque yo todo lo aprendo en internet, todo, y practicando. Pero sí es muy peligroso lo que dices, y sobre todo para la gente joven, es muy peligroso. Porque si no tienes una estructura, ya sea en una agencia o en un colectivo o en una estructura social que te enseña la disciplina, el valor cuando hace rato que te decía que la verdad se va a transformar, pero yo creo que el valor de la honestidad, de decir qué estás haciendo y por qué lo haces, es importante o no, porque a veces yo he visto falsos documentales que los amo porque me hicieron creer algo y al final descubrí que era mentira, pero la ilusión, como los Reyes Magos, se agradece, ¿no? Entonces, yo creo que hay que separar las cosas. La IA como disruptor y como transformador de los negocios y del capitalismo y todo eso, y la IA como herramienta para el arte, o más bien el arte sin IA. Yo creo que la gente que continúe haciendo arte sin inteligencia artificial, es decir, de manera humana, y digo humana porque, o sea, el que es fotógrafo, obviamente no es humano, o sea, la fotografía ya se nos olvidó, pero no salen de los campos, los rollos, ni las cámaras. Todo eso también es artificial, pero bueno, ahorita lo vemos ya muy normal. Bueno, la gente que siga haciendo foto, ilustración, pintura o grabado, lo que sea, sin inteligencia artificial, yo creo que va a ser más valorado. Como hoy es más valorado un mezcal 100% orgánico y es más valorado el mole 100% orgánico. Yo creo que sí se van a hacer etiquetas de este arte es full humano y no es cierto, es mentira. Yo siempre me imagino una discusión entre dos pintores, ¿no? El pintor que hacía sus pinturas, o sea, que iba por la cochinilla y la exprimía, iba por el maguey y hacía su arte. Y cuando llegó el comercio de chino y a lo mejor los químicos y discutían, no es que mi arte es más arte porque yo voy por los textiles y por los pigmentos, lo tuyo es falso. Tú compras la pintura con los chinos. O sea, ¿me explico? Es un ciclo. Es absurdo a veces discutir qué es natural y qué es natural, pero yo sí creo que en el corto plazo el que se quede haciendo arte sin inteligencia artificial y lo haga muy bien, obviamente, va a ser muy irrelevante y va a ser increíble. El problema es que van a ser pocos, muy pocos. Si ocupas la IA como herramienta creativa, yo creo que lo más importante ahorita es utilizarla y enfrentarte al demonio que es y a la disrupción que representa. O sea, yo sigo. A veces me emociono, a veces tengo ansiedad, pero no es normal lo que nos está pasando. Y no es normal. Yo veo mi portafolio como fotógrafo, y te lo digo honestamente, antes de la IA yo lo veía y me sentía muy orgulloso y decía, ay, qué chidas mis fotos, ¿no? Ahora lo comparo con lo que produzco con inteligencia artificial y lo empiezo a ver con nostalgia. Decir, no es que me tardé tantos años en hacer esto, ¿no?
Y ahora con la inteligencia artificial en un mes podría hacer lo mismo, ¿no? Sí y no, porque sabes que tiene la IA, que si no hay una historia detrás, si no hay una narrativa, si no hay un humano detrás, es como si no tuviera, como si se quedara sin perfume el arte, ¿no? No tiene olor, se queda sin esencia. Pero desgraciadamente, insisto, al mercado le vale un carajo la esencia del ser humano. O sea, a veces tomarán, como agarran a los chapanecos o los oaxaqueños y le toman foto de manera muy mercantilista para vender. El problema es que tú y yo necesitamos comer, ¿no? Necesitamos un trabajo que genere relevancia en esta sociedad. Entonces yo sí creo que el artista full artista, que ya es artista y va a abstraerse de eso, va a ser muy valorado, pero todos los demás que somos, que no somos de ese tipo de artista, vamos a tener que integrarla. Y lo más importante, yo no te podré decir cómo, porque cada quien va a pasar un proceso y va a pasar por un duelo. Esto es un duelo. Esto es muy parecido a como cuando alguien muere o algo pierdes algo. Aquí hay un duelo en cuanto al ser humano como creador absoluto y genio. Yo cuando doy talleres a empresas y agencias, tengo que aceptar que disfruto mucho ver las miradas de la gente, y me incluyo porque yo quizás lo sé en cierta medida, de la gente que tiene un ego muy grande en relación a que se sienten únicos y creadores. Esto nos vino a poner a todos un sentón así de tranquilo, que lo que haces, la IA lo puede hacer en 3 segundos. Así que vele bajando un poquito a tu ego. Eso a mí me parece fascinante. Porque no solamente la imagen, María, en ChatGPT puedes sacar conceptos creativos, poemas. Obviamente se necesita un humano detrás todavía que tenga el criterio de decir por aquí, ¿no? Pero digo todavía porque ayer OpenAI anunció la actualización de ChatGPT y, por ejemplo, los prompts de imagen ya ni siquiera hacen falta. Ese oficio de prompt ingeniero o ingeniero de prompts ya tampoco es tan necesario porque tú puedes, por ejemplo, métete hoy a ChatGPT y activa DALI 3 y tú le dices, quiero una imagen de un oso brincando la cuerda. Automáticamente con sola esa instrucción va a ser 2 o 4 prompts y tú ya no decidiste ni el estilo, sino él automáticamente genera un prompt de imagen. Entonces, eso se va a trasladar a muchas cosas, de que el prompt ni siquiera haga falta que lo hagamos nosotros. Y eso pasó muy rápido, o sea, qué meses, ¿no? De que, Pasó en 15 días. o sea, apenas era como se estaba, estábamos aprendiendo esto, los prompts, ¿no? De cómo escribir para la inteligencia artificial y ya no son necesarios. No son necesarios en el volumen general. Donde yo sí creo que son necesarios y van a seguir siendo necesarios es cuando quieras hacer algo como con más humanidad, ¿no? Es decir, que haya un fotógrafo, un artista, un escritor detrás. La otra manera también de eso, yo lo he estado explorando, no es fácil, es que yo lo podría hacer con un locutor, pero yo no soy locutor. Es decir, meterle tu estilo de, por ejemplo, si eres redactor, darle tu estilo de redacción a la IA para que escriba como tú, o alimentar con tus fotos a la IA para que entienda cuál es tu estilo. De las cosas más interesantes que he descubierto es, uno cree que el arte o la poesía, que la poesía es el de los artes más, bueno, la música está hasta arriba, luego la poesía y después todo lo demás, creemos que es algo muy etéreo, como que no se puede descifrar, como que hay una musa. No, 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 no. Eso se puede descifrar y eso se puede etiquetar y categorizar. Justo por eso la IA puede hacer lo que está haciendo, porque es de, a ver, no sé, un poema de Sabinas, ¿no? Es que Los Amorosos es un poema bueno, sí, pero son palabras y son conceptos y lo puedes defragmentar y volverlo a hacer. Y de hecho, también en mi Instagram tengo la continuación de ese poema con la voz de Sabines. Y, y es increíble, ¿no? El resultado, ¿no? Y no tiene que ver porque yo sea poeta, tiene que ver con que me gusta la poesía y sé qué pedirle, ¿no? Sé que quiero que continúe. Pero en resumen, puede servir como una herramienta muy poderosa y los que se abstraigan y digan, no, yo soy full, les va a pasar como el mezcal 100% orgánico. Van a ser muy valorados, pero van a ser muy pocos. Conclusión un poco de lo que decías, a ver si estás de acuerdo con mi conclusión, es la mejor manera de identificar o más bien de prepararnos para este momento de la historia es informarnos, ¿no? O sea, esto que decías, de leer quién es esta persona, leer qué está pasando en otros lugares, ¿no? O sea, ir hacia atrás un poco
y estar bien informadas para que si de repente nos llega un audio de un político diciendo tal cosa, digas, ah, pero este político no es Mira, así, ¿no? normalmente si te llega un audio que está en contra de tu pensamiento, más bien te van a llegar audios que que construyen tu narrativa. No te van a llegar mensajes que no construyen tu narrativa. Yo creo que lo más importante ahorita, pero es algo muy difícil, porque es un privilegio muy grande, lo más importante ahorita, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca es el tiempo. Si pueden comprar su tiempo para entender qué es el metaverso, los conceptos, no las marcas ni la gente que está detrás, que es muy importante, pero el concepto de blockchain, ¿por qué el blockchain va a cambiar el mundo? ¿Por qué el metaverso va a o el mundo se va a convertir en el metaverso? ¿Por qué la IA no es promesa? ¿Por qué la IA ya está transformando el mundo? ¿Y por qué va a alterar nuestras carteras o ya lo está haciendo? Lo más, y eso lo aprendí en publicidad, lo más complicado en comunicación es crear un concepto y lo mismo es entender un concepto. Eso es lo más importante y para eso se necesita tiempo. Gracias, creo que esto de que acabas de decir es fundamental, entender lo que está pasando, ¿no? Porque que estamos en el internet, pero a la vez estamos muy desconectados, ¿no? De todo esto que está pasando en lo virtual. Y bueno, Abraham, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden leer tu trabajo, tus reflexiones en torno a la inteligencia artificial? Pues mira, en Instagram, solamente tengo Instagram como red social que es abram.esli, que es mi Instagram como persona de foto con inteligencia artificial. Y ahí mismo van a poder ver en la biografía el link de este proyecto que tengo que se llama Arteficial, que es www.arte-ficial.com, arteficial, en donde es un blog donde diario comparto ya es una reflexión, alguna herramienta, algo que tenga que ver con la IA, no solamente la parte técnica, sino la parte como filosófica, o no sé cómo decirlo. Y ahí mismo se pueden suscribir al newsletter para que diario les llegue esta, pues este pedacito de este mundo, ¿no? Y pues nada, ahí me pueden encontrar. Y pues para concluir, yo nada más quisiera decirles que nos preparemos, ¿no? Para desaprender todo lo que hemos aprendido, no como personas, sino como humanidad. Hay que empezar a desaprender muchos conceptos, ¿no? Tan fuertes como lo que te decía de la verdad, o qué está bien, qué está mal, qué es artificial, qué no lo es, porque no nos podemos escapar. Es lo que nos tocó vivir y pues hay que disfrutarlo. Se está poniendo cada vez más interesante esta época. Sí, sí, se va a poner bueno. Muchas gracias, Abraham. Cuídate mucho y gracias por estar aquí en la red. A ti, María, y a la red, cuídense mucho.